¿Te has encontrado alguna vez luchando con preguntas que parecen no tener respuestas? ¿Te has preguntado por qué la injusticia queda impune? ¿Por qué los malvados parecen prosperar? ¿O por qué Dios a veces parece estar en silencio en medio de nuestras luchas más profundas? Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Habacuc, un profeta cuyo viaje de la duda a la fe refleja las luchas que muchos de nosotros enfrentamos hoy en día. A diferencia de cualquier otro libro de la Biblia, Habacuc comienza con preguntas audaces, preguntas que desafían la justicia de Dios, sus métodos y su tiempo, y Dios responde de maneras que pueden sorprenderte. Este libro corto pero profundo no es solo un diálogo entre un profeta y Dios, se trata de descubrir lo que significa vivir por fe, incluso cuando la vida no tiene sentido. En este video, exploraremos cómo las preguntas de Habacuc se transforman en un poderoso himno de fe, cómo pasa de la desesperación a una confianza profunda e inquebrantable en la bondad de Dios. Esta historia contiene respuestas a algunas de las preguntas más difíciles de la vida y ofrece un mensaje eterno de esperanza para cualquiera que enfrente la incertidumbre. Si alguna vez has luchado con la duda, has lidiado con el silencio de Dios o has anhelado justicia, entonces este video es para ti. Desentrañaremos las increíbles lecciones del viaje de Habacuc, una historia que te desafiará e inspirará a ver a Dios bajo una nueva luz. Asegúrate de ver hasta el final para captar las verdades transformadoras que esta antigua historia tiene para nosotros hoy. Y si encuentras este mensaje inspirador, no olvides darle me gusta, suscribirte, comentar y compartirlo con otros que necesiten ánimo en su caminar de fe. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas con la sabiduría eterna de la Biblia. Así que, toma tu Biblia, acomódate y únete a nosotros mientras descubrimos la historia completa de Habacuc, una historia que nos muestra cómo mantenernos firmes en la fe, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece estar desmoronándose. Comencemos. Habacuc fue un profeta que vivió en el reino del sur de Judá, probablemente durante el reinado del rey Joacim. Don't chew on that, Max. Cooper loves that shoe too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo Foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Alrededor de finales del siglo VII a.C. Este fue un periodo turbulento en la historia de Judá, una época en la que la violencia, la corrupción y la idolatría eran rampantes entre el pueblo. Joacim fue un rey que, a diferencia de su justo padre Josías, rechazó los caminos de Dios y llevó a la nación a la decadencia moral. Los líderes de Judá a menudo eran injustos, los sacerdotes eran corruptos y el pueblo en su mayoría se había alejado de Dios para seguir falsos ídolos. Muchos estudiosos creen que el ministerio de Habacuc tuvo lugar poco antes de la invasión babilónica en 605 a.C., un momento crucial cuando el poderoso imperio babilónico, liderado por el rey Nabucodonosor, comenzó a ascender en poder, amenazando con derrocar a naciones, incluida Judá. Esta era estaba marcada por el miedo, la incertidumbre y un sentido de condena inminente, mientras Babilonia conquistaba una nación tras otra, creciendo en fuerza y brutalidad. A diferencia de otros profetas, Habacuc no entregó sermones ardientes al pueblo de Judá, ni confrontó directamente a los líderes de la nación. En cambio, su ministerio fue único, porque se centró en un diálogo profundo y personal con Dios, una conversación sincera y honesta que capturaba su lucha interna. Habacuc no tuvo miedo de presentar sus quejas, dudas y temores al Señor, lo que hace que su libro sea uno de los más personales y relacionables de la Biblia. Este diálogo se conserva en el libro de Habacuc, un libro pequeño pero profundo que consta de solo 3 capítulos. La historia comienza con el lamento sincero de Habacuc. Es un profeta cargado por la profunda corrupción y violencia que presencia en Judá.
En Habacuc, capítulo 1, versículos 2 al 4, Él clama: ¿hasta cuándo, Señor? Pediré ayuda y no escucharás. O gritaré a ti, violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la injusticia? ¿Por qué toleras el mal? La destrucción y la violencia están delante de mí, hay contienda, y el conflicto abunda. Que las palabras de Habacuc reflejan el dolor de alguien que siente que sus oraciones han quedado sin respuesta durante demasiado tiempo. Su lamento es crudo y sin filtros, lleno de la angustia de un hombre que ama a su nación, pero que está profundamente afligido por la decadencia espiritual y moral que ve a su alrededor. La injusticia es rampante. Los líderes son corruptos, los ricos explotan a los pobres, y la violencia llena las calles de Jerusalén. Sin embargo, a pesar de sus oraciones constantes, Dios parece estar en silencio, indiferente o incluso ausente. La angustia de Habacuc no se trata solo de la presencia del mal, sino de la aparente inacción de Dios. Él lucha con la pregunta que muchos creyentes han enfrentado a lo largo de la historia: ¿por qué parece Dios tolerar el mal? Si Dios es todopoderoso y omnisciente, ¿por qué permite que la maldad florezca y que los justos sufran? Las preguntas de Habacuc no son simplemente intelectuales, son profundamente personales, reflejando un corazón que anhela que la justicia y la rectitud de Dios prevalezca. El profeta básicamente está preguntando: ¿cuánto tiempo más continuará esto? Dios, ¿cuánto tiempo permanecerás en silencio? Mientras la injusticia reina, su lucha no es contra el ateísmo o la incredulidad, sino contra la aparente contradicción entre lo que él sabe que es verdad acerca de Dios, que Él es santo, justo y compasivo, y la dura realidad que ve todos los días. En medio de los desesperados clamores de Habacuc por justicia, Dios finalmente responde. Pero su respuesta está lejos de lo que el profeta esperaba. En Habacuc, capítulo 1, versículos 5 al 6, Dios declara: miren a las naciones y observen y quédense asombrados, porque estoy a punto de hacer algo en sus días que no creerían, aunque se lo contaran. BTW, FYI. Visit Nexplanon.com RN to learn about Nexplanon. It's an gestural implant, 68 milligrams radiopaque. Or ask your HCP IRL. Okay, TTYL. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Because at Blinds.com, the only thing we treat better than windows is you. Visit Blinds.com now for up to 50% off primetime deals and free professional installation. Rules and restrictions apply. Estoy levantando a los babilonios, esa gente despiadada e impetuosa, que barre toda la tierra para apoderarse de moradas que no son suyas. La respuesta de Dios es impactante. En lugar de ofrecer consuelo o una promesa de paz, Él revela que está levantando a los babilonios, un imperio brutal y temido, conocido por su destreza militar y conquistas implacables. Los babilonios, famosos por su crueldad y agresión, eran lo último que Habacuc esperaba que formara parte del plan de Dios. Dios le dice a Habacuc que mire a las naciones y observe, indicando que los próximos acontecimientos no estarían aislados solo a Judá, sino que tendrían un impacto global. El uso de los babilonios sería un acto de juicio divino, una demostración de la soberanía de Dios sobre la historia y una muestra de que Él está en control, incluso cuando el mundo parece caótico. Los babilonios eran conocidos por ser una fuerza despiadada y poderosa, arrasando a las naciones como una tormenta devastadora, dejando destrucción a su paso. No eran solo conquistadores, eran opresores brutales que disfrutaban de la dominación. El profeta Jeremías describió a los babilonios como una olla hirviendo inclinada desde el norte. Jeremías capítulo 1, versículo 13. Una imagen vívida de la violencia y destrucción desbordante que traerían. Habacuc conocía bien su reputación, el terror que sembraban, el miedo que provocaban
y la autoridad absoluta que ejercían sobre las naciones que conquistaban. Para Habacuc, esta respuesta crea un dilema aún mayor. Es como si Dios estuviera diciendo: piensas que la injusticia en Judá es mala. Observa lo que estoy a punto de hacer. Voy a traer un poder aún mayor para traer juicio sobre esta nación. Esto dejó a Habacuc no solo perplejo, sino profundamente perturbado. La elección de Dios de usar a los babilonios parecía contradecir su propia naturaleza como un Dios santo y justo. La respuesta de Dios desafía las suposiciones de Habacuc sobre cómo debería operar la justicia divina. Los babilonios eran mucho peores que Judá en términos de maldad. Adoraban dioses falsos, practicaban actos bárbaros y su arrogancia no tenía límites. Sin embargo, Dios los había elegido como el instrumento de su juicio. Esto crea una tensión profunda entre la santidad de Dios y la aparente injusticia de sus métodos. ¿Cómo podía Dios, quien aborrece el mal, usar un imperio conocido por su maldad para llevar a cabo sus propósitos? Después de recibir la inquietante respuesta de Dios sobre el uso de los babilonios para juzgar a Judá, Habacuc está más turbado que antes. Él le parece incomprensible que un Dios santo y justo use una nación tan corrupta y violenta como Babilonia como instrumento de juicio. Su corazón está afligido y vuelve de nuevo a Dios, expresando su confusión y duda. En Habacuc, capítulo 1, versículos 12 al 13, derrama su segunda preocupación: Señor, no eres tú desde siempre. Mi Dios, mi santo, tú nunca morirás. Tú, Señor, los has designado para ejecutar el juicio. Tú, mi roca, los has ordenado para castigar. Tus ojos son demasiado puros. Para ver el mal no puedes tolerar la iniquidad. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos devoran a los que son más justos que ellos? La pregunta de Habacuc es tanto un reconocimiento del carácter de Dios como un desafío profundo a sus métodos. Comienza afirmando su fe: Señor, no eres tú desde siempre, mi Dios, mi santo, tú nunca morirás. Habacuc sabe que Dios es eterno, santo y justo. Llama a Dios su roca, un símbolo de firmeza y fuerza, reconociendo que Dios tiene la autoridad para juzgar. Sin embargo, esto hace que las acciones de Dios sean aún más desconcertantes. ¿Cómo podía el Dios que es demasiado puro para ver el mal usar a una nación tan malvada como Babilonia para castigar a un pueblo que, a pesar de sus pecados, sigue siendo más justo que los babilonios? Después de expresar su segunda y aún más angustiosa pregunta, Habacuc espera. Se coloca en la torre de vigilancia, expectante y vigilante, decidido a escuchar de Dios, una vez más. Y Dios responde una respuesta que ofrece no solo respuestas, sino esperanza y una promesa de justicia. En Habacuc, capítulo 2, versículos 2 al 4, Dios dice: escribe la visión y haz que sea clara en tablillas para que el que la lea pueda correr con ella. Porque la visión aguarda un tiempo señalado, habla del fin y no fallará. Aunque tarde, espérala, ciertamente vendrá y no se retrasará. Mira, el enemigo está engreído sus deseos. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. No son rectos, pero el justo vivirá por su fidelidad.
La instrucción de Dios de escribir la visión es significativa. En el mundo antiguo, escribir un mensaje en tablillas era una manera de preservar un decreto importante, un registro para las generaciones futuras que perduraría más allá de los eventos pasajeros. Este no era solo un mensaje para Habacuc, sino una verdad atemporal para todas las generaciones venideras. Dios le dice a Habacuc que haga el mensaje claro para que el que la lea pueda correr con ella. Esto sugiere que el mensaje es urgente y universal, destinado a ser difundido ampliamente. Dios reconoce que el cumplimiento de sus promesas puede tardar, pero asegura a Habacuc que ciertamente llegarán. Hay un tiempo señalado, y el tiempo de Dios, aunque a menudo es misterioso para el entendimiento humano, nunca es incorrecto. Esto es un llamado a la paciencia, la confianza y la fe inquebrantable, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas de Dios. En el resto del capítulo 2, Dios da una respuesta poderosa a las preguntas de Habacuc, una serie de 5 ayes dirigidos contra los babilonios. Estos ayes no son solo pronunciamientos de juicio, son una revelación de la profunda corrupción moral y espiritual dentro de Babilonia, exponiendo las prácticas pecaminosas que eventualmente conducirán a su caída. Cada ay señala un aspecto específico de la maldad de Babilonia, destacando que Dios no es ni ciego ni indiferente al sufrimiento causado por sus acciones despiadadas. El primer ay habla de la avaricia y la explotación de los babilonios. En Habacuc, capítulo 2, versículo 6, Dios declara: ay de aquel que amontona bienes robados y se enriquece con extorsión. ¿Cuánto tiempo más continuará? Los babilonios construyeron su imperio sobre las espaldas de los oprimidos, acumulando riquezas por medios injustos, saqueando ciudades, apoderándose de tesoros y extorsionando a los débiles. Explotaron el trabajo de las naciones conquistadas para construir sus suntuosos palacios y altas fortalezas, sin preocuparse por las vidas que destruían en el proceso. Pero el juicio de Dios es claro: aquellos que construyen sus fortunas sobre riquezas robadas enfrentarán, en última instancia, la ruina, y sus ganancias mal habidas se convertirán en... El segundo ay aborda la violencia y el derramamiento de sangre de los babilonios. En Habacuc, capítulo 2, versículos 9 al 11, Dios proclama: ay de aquel que construye su casa con ganancias injustas, estableciendo su nido en lo alto para escapar de las garras de la ruina. Has tramado la ruina de muchos pueblos, avergonzando tu propia casa y perdiendo tu vida. Las piedras de la pared gritarán, y las vigas de la madera lo harán eco. Los babilonios eran conocidos por su crueldad, derramando sangre inocente sin remordimiento. Construyeron su imperio mediante la conquista y la violencia, creyendo que su poder los protegería de la retribución. Sin embargo, Dios promete que las mismas estructuras que construyeron con manos manchadas de sangre testificarán en su contra. La imagen de las piedras de la pared gritando simboliza que los cimientos de su imperio, construidos sobre la opresión, no podrán sostenerse, eventualmente colapsarán bajo el peso de su propia iniquidad. El tercer ay condena la opresión y explotación de las naciones. En Habacuc capítulo 2, versículos 12 al 14, Dios declara: ay de aquel que edifica una ciudad con sangre y establece una ciudad con injusticia. ¿No ha determinado el Señor Todopoderoso que el trabajo del pueblo es solo combustible para el fuego, que las naciones se agotan en vano? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Este es un desafío directo a la creencia de Babilonia en su propia invencibilidad. Pensaban que su imperio duraría para siempre, establecido a través del sudor y el esfuerzo de los esclavizados. Pero Dios revela la futilidad de sus ambiciones. Sus ciudades, construidas sobre las espaldas de los oprimidos, serán consumidas por el fuego, simbolizando la destrucción y el juicio divino. En contraste, la gloria de Dios perdurará, extendiéndose por toda la tierra como las aguas cubren el mar, un contraste marcado con el poder temporal de Babilonia. El cuarto ay condena la inmoralidad y la depravación de los babilonios. En Habacuc capítulo 2 versículos 15 al 16 Dios dice: ay de aquel que da de beber a sus vecinos, vertiéndoles del odre hasta que se emborrachan, para poder mirar sus cuerpos desnudos. Te llenarás de vergüenza en lugar de gloria. Ahora te toca a ti, bebe, y deja que tu desnudez quede expuesta. La copa de la mano derecha del Señor se acerca a ti, y la deshonra cubrirá tu gloria. Babilonia no solo era conocida por su violencia. This episode is brought to you by Marqeta.
When it comes to your payments provider, you can't afford to compromise. Marqeta's modern payment solutions flex with your business without the trade-offs. Stable and agile, secure and innovative, scalable and configurable. If they say you can't have it all, don't believe them. Your business demands more. Choose a payments provider that delivers more. Choose Marqeta. Visit marqeta.com/Spotify to learn more. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta. Sino también por su depravación y corrupción moral. Manipulaban y humillaban a sus enemigos conquistados, usando la embriaguez y la depravación para degradarlos y controlarlos. Dios declara que ha llegado el turno de Babilonia, beberán la copa de su ira, y su gloria será reemplazada por la vergüenza. La imagen de la copa es un poderoso símbolo bíblico del juicio de Dios, utilizado a menudo para representar la medida completa de su justa ira. La humillación de Babilonia será completa, y serán despojados de su poder y dignidad. El quinto ay condena la idolatría y la falsa adoración de Babilonia. En Habacuc capítulo 2 versículos 18 al 20, Dios declara de qué valor es un ídolo tallado por un artesano, o una imagen que enseña mentiras, porque el que lo hace confía en su propia creación, hace ídolos que no pueden hablar. Ay de aquel que dice a la madera, despierta, o a la piedra inerte, levántate, puede dar orientación. Está cubierta de oro y plata, no hay aliento en ella. El Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio ante él. Los babilonios confiaban en sus ídolos, imágenes talladas de madera y piedra, cubiertas de oro y plata. Adoraban la obra de sus propias manos, creyendo que estos objetos inanimados tenían poder y podían guiarlos. Pero Dios expone la futilidad de la idolatría, declarando que esos supuestos dioses son vacíos e impotentes. En contraste, el verdadero Dios reina en su santo templo, y toda la tierra es llamada a estar en silencio de asombro ante él. Este último, ay, no es solo una condena a Babilonia, sino un llamado a toda la humanidad a reconocer la vacuidad de la falsa adoración y la supremacía del Dios viviente. Estos 5 ayes no son meramente pronunciamientos de condena, son una promesa de justicia. Dios asegura a Habacuc y a todos los que escuchan que Él ve cada acto de injusticia, cada gota de sangre derramada y cada momento de crueldad. Su justicia, aunque a menudo demorada, es segura. Los babilonios, que parecen invencibles en su poder, ya están marcados para el juicio. Su caída es inevitable porque el estándar de justicia de Dios no puede ser comprometido. El mensaje de Dios para Habacuc es claro: los malvados no quedarán impunes. Incluso los imperios más poderosos se derrumbarán ante su juicio. Porque la justicia de Dios no es una amenaza vacía, es una realidad que da forma al destino de naciones e individuos por igual. Los 5 ayes sirven tanto como advertencia y como consuelo, una advertencia para aquellos que desafían los caminos de Dios, y un consuelo para aquellos que esperan su justicia, confiando en que Él ve todo y actuará en su tiempo perfecto. Después de un viaje de cuestionamientos, dudas y revelaciones divinas, la actitud de Habacuc se transforma. Pasa del miedo y la confusión a un lugar de profunda confianza en la soberanía de Dios. El capítulo final de Habacuc es una poderosa oración, un salmo que surge de lo más profundo de su alma. Es un himno de fe que refleja tanto un tembloroso asombro ante el poder de Dios como una profunda seguridad en su fidelidad. En Habacuc, capítulo 3, versículo 2, comienza con un reconocimiento humilde y reverente: Señor,
He oído de tu fama, me asombro ante tus obras, Señor. Repite esas obras en nuestros días, en nuestro tiempo, dales a conocer en la ira. Recuerda la misericordia. Las palabras iniciales de Habacuc son una súplica para que Dios actúe una vez más, como lo ha hecho en el pasado. Él recuerda las historias de antaño, los grandes hechos de la liberación de Dios, sus milagros y sus intervenciones en la historia de Israel. Él anhela que Dios repita esos poderosos actos, que muestre su poder en la crisis presente. Sin embargo, incluso al pedir la justicia de Dios, la oración de Habacuc está moderada con una súplica por misericordia. Entiende que la ira de Dios es justa, pero también sabe que la misericordia de Dios es su mayor atributo. La oración de Habacuc continúa con una descripción vívida y poética del poder y la gloria de Dios. En Habacuc capítulo 3, versículos 3 al 15, relata las manifestaciones asombrosas del poder de Dios, una imaginería que evoca las grandes teofanías del Antiguo Testamento. Describe a Dios viniendo desde Temán y el monte de Parán, vestido de esplendor, con rayos de luz que destellan de su mano, donde su poder está oculto. Es una visión de Dios como el guerrero y protector de su pueblo, marchando por la tierra con una fuerza imparable. Su gloria cubrió los cielos y su alabanza llenó la tierra. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Su resplandor era como el amanecer, rayos destellaban de su mano, donde su poder estaba oculto. Habacuc, capítulo 3, versículos 3 al 4. El lenguaje está lleno de imaginería vívida y simbólica. La ira de Dios sacude las montañas, su presencia divide los ríos y su poder hace temblar a las naciones. Las palabras de Habacuc son una narración poética de cómo Dios ha intervenido a lo largo de la historia para rescatar a su pueblo de sus enemigos, mostrando su soberanía sobre la naturaleza y las naciones. Esta parte de la oración recuerda a Habacuc y a nosotros que Dios no está distante ni desinteresado. Él es activo, poderoso y más que capaz de librar a su pueblo de cualquier amenaza. Mientras Habacuc relata estos poderosos actos, siente el peso de la presencia de Dios, tanto terrible como consoladora. Reconoce que la justicia de Dios es feroz, pero también lo es su misericordia. Hay un cambio en su tono, del miedo a una seguridad confiada de que las promesas de Dios no fallarán, no importa cuán graves parezcan las circunstancias. Su oración no es solo un recordatorio de lo que Dios ha hecho, sino una declaración de fe en lo que Dios hará. En los versículos finales de su oración, Habacuc hace una declaración profunda de fe que trasciende sus circunstancias. Reconoce que las dificultades son inevitables, que la hambruna, la pérdida y la escasez pueden venir, pero su fe no vacilará. En Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 18, declara: aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque falle la cosecha de olivo y los campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas en el redil ni ganado en los establos, aún así me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi Salvador. Este es un momento notable de rendición, una decisión de regocijarse en Dios, no porque las circunstancias hayan mejorado, sino porque Dios es suficiente. La fe de Habacuc ha pasado de ser condicional a su comprensión de las acciones de Dios, a ser incondicional, arraigada solo en el carácter de Dios. Su alegría ya no está ligada a las bendiciones que puede ver o al éxito de su nación, sino a la naturaleza inmutable de Dios.
quien es su Salvador. La oración de Habacuc es un recordatorio poderoso de que la fe verdadera no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en Dios en medio de la incertidumbre. Se trata de encontrar alegría en la fidelidad de Dios, incluso cuando toda seguridad terrenal falla. Su declaración, "Me regocijaré en el Señor", es una afirmación de esperanza desafiante una negativa a ser abrumado por las circunstancias, y un compromiso de confiar en el Dios que reina sobre todo. En su versículo final, Habacuc expresa la fuente de su fuerza: "El Señor soberano es mi fuerza. Él hace mis pies como los de una sierva, y me permite andar en las alturas". Habacuc capítulo 3, versículo 19. Esta imaginería de la sierva segura y ágil en alturas rocosas y peligrosas es un símbolo de estabilidad y confianza. Habacuc está diciendo que Dios le da la capacidad de navegar por el terreno traicionero de la vida con gracia y seguridad. Incluso en los valles más oscuros y en las circunstancias más desafiantes, Dios lo hará caminar con seguridad, guiando sus pasos a un terreno más alto. El libro de Habacuc concluye no con respuestas fáciles, sino con un poderoso himno de fe, una declaración de que Dios es digno de confianza, incluso cuando sus caminos son difíciles de entender. El viaje de Habacuc es un testimonio del poder transformador de la fe. Comenzó con preguntas y dudas, pero termina con un canto de alabanza y una firme resolución de confiar en la bondad inmutable de Dios. Su historia nos anima a ir más allá de una fe que depende de las circunstancias y a abrazar una fe que perdura anclada en el carácter de Dios, quien es tanto justo como misericordioso. El viaje de Habacuc, de la duda a la fe, es un recordatorio poderoso de que Dios está en control, incluso cuando el mundo parece fuera de control. Que nosotros, como Habacuc, aprendamos a regocijarnos en el Señor, sin importar nuestras circunstancias. Si encontraste este video significativo, por favor dale me gusta, suscríbete y compártelo con otros que puedan necesitar este mensaje de esperanza y fe.